Desde grandes revoluciones hasta pequeños actos de valentía, cada momento es esencial en el rompecabezas de la humanidad. Acompáñanos en esta travesía por el tiempo, donde descubriremos los ecos del pasado y sus enseñanzas para el presente. Apasionados por la historia, Venezuela presenta Simón Bolívar, la gloria y la tragedia de Libertador. No podría haber un mejor momento para abordar la figura que es en sí misma corazón de la historia de Venezuela y de gran parte de Sudamérica. El 24 de julio es el aniversario del nacimiento del hombre cuyo nombre es sinónimo de libertad, de gloria y lo que pocos conocen, de una profunda tragedia. Preparar una crónica sobre Simón Bolívar es un desafío inmenso, no por falta de información, sino por la magnitud del personaje. Es fácil caer en la estatua de bronce, en el nombre de la plaza, y olvidar al hombre de carne y hueso, un hombre de pasiones ardientes, de una genialidad militar casi sobrehumana, pero también de profundas contradicciones y una amarga desilusión final. Hemos preparado para ti en Apasionados por la Historia una crónica que busca precisamente eso: desenterrar al hombre detrás del mito de El Libertador. Libertador de 5 naciones, padre de la patria. El hombre que cabalgó, según los relatos, unos 120.000 kilómetros, más que ningún otro conquistador en la historia, para romper las cadenas de un imperio. Su nombre fue sinónimo de gloria, su espada sinónimo de libertad. Era el mismo hombre que recibió los más altos honores y gobernó un territorio más grande que el de Alejandro Magno. Murió en la cama de un extraño, en el exilio, desilusionado y declarando que había arado en el mar. ¿Quién fue realmente Simón Bolívar? El genio militar, el visionario político, el amante apasionado, el dictador a la fuerza. El 24 de julio, en el aniversario de su nacimiento, intentamos desentrañar al hombre detrás del bronce, al ser humano en el corazón del mito del Libertador. La forja de un rebelde. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar y Palacios nació en Caracas en 1783 en el seno de una de las familias más ricas y poderosas de la colonia, los Mantuano. Su destino parecía ser el de un aristócrata criollo más, dedicado a administrar sus vastas haciendas, pero la pícara providencia tenía otros planes. Órfano de padre y luego de madre, a una edad temprana, su educación cayó en manos de un hombre que cambiaría su vida, Simón Rodríguez. Rodríguez no era un simple actor, era un discípulo de Rousseau, un pensador radical que le enseñó a Bolívar no solo a leer y a escribir, sino a pensar. Le inculcó las ideas de la Ilustración, el amor por la libertad y el desprecio por la tiranía. La semilla de la revolución fue plantada no en un campo de batalla, sino en las conversaciones con su maestro. En su juventud viajó a Europa. En España encontró el amor en María Teresa del Toro. Se casó profundamente enamorado, soñando con una vida tranquila en sus haciendas en Venezuela. Pero la tragedia golpeó. A los pocos meses de regresar a Caracas, María Teresa murió de fiebre amarilla. El corazón de Bolívar se hizo pedazos. Años después confesaría: Si no hubiera enviudado, quizá mi vida hubiera sido otra. No sería el general Bolívar ni el Libertador, aunque convengo en que mi genio no era para ser alcalde de San Mateo. Diario de Bucaramanga, 1828, Luis Perú de la Cruz. La muerte de su amor personal lo arrojó sin consuelo a los brazos de su amor público, a causa de la libertad. Desconsolado regresó a Europa y en 1805, en una colina de Roma, el Monte Sacro, junto a su viejo maestro Simón Rodríguez, pronunció su legendario juramento. Dedicó su vida entera a romper las cadenas del Imperio Español en América. El vértigo de la guerra. El camino hacia ese juramento fue una pesadilla de fracasos y una prueba de resistencia casi sobrehumana. La Primera República de Venezuela cayó. La Segunda República, que él mismo lideró, también se derrumbó. Fue derrotado, exiliado, traicionado. En medio de esta desesperación, en 1813, dictó su terrible decreto de guerra a muerte, una orden brutal que polarizó el conflicto, lo que demostró su inquebrantable determinación. Su genio militar se reveló en la campaña admirable, una ofensiva relámpago que lo llevó de vuelta a Caracas en triunfo, pero fue en el exilio en Jamaica donde demostró que era más que un general, era un estadista.
En su profética Carta de Jamaica de 1815, diagnosticó los males del continente y soñó por primera vez con la unión de las naciones hispanoamericanas. Pero su mayor hazaña militar, la que lo compara con Aníbal o Napoleón, fue el cruce de los Andes. En 1819, llevó a un ejército de llaneros venezolanos y soldados neogranadinos a través de las llanuras inundadas y luego por los páramos helados de los Andes a más de 4.000 metros de altura. Fue una gesta increíble. Sorprendió por completo a los realistas y en la batalla de Boyacá selló la independencia a la Nueva Granada, la actual Colombia. 2 años después, en 1821, la batalla de Carabobo liberaría a su natal Venezuela. La Gran Colombia, su primer gran sueño, era una realidad. La gloria y la desilusión. Desde Colombia, su campaña continuó hacia el sur, con las victorias de sus ejércitos en Junín y, sobre todo, la de su más leal lugarteniente, Antonio José de Sucre, en Ayacucho, se selló la independencia de Perú y de toda Sudamérica. En su honor, el Alto Perú se rebautizó como Bolivia. En ese momento, Bolívar estaba en la cima del mundo. Era el presidente de la Gran Colombia que unía a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. El dictador de Perú y el protector de Bolivia. Gobernaba un territorio inmenso, pero el sueño era demasiado grande. El hombre que podía unir ejércitos no podía unir pueblos. Las rivalidades entre los líderes locales como José Antonio Páez en Venezuela y Francisco de Paula Santander en Colombia, las enormes distancias y la falta de una identidad común comenzaron a resquebrajar la Gran Colombia. Desesperado por mantener la unión, Bolívar asumió poderes dictatoriales en 1828, un acto que lo enemistó con muchos liberales que antes lo habían apoyado. La oposición se volvió mortal. En la noche septembrina de ese mismo año, un grupo de conspiradores intentó asesinarlo en su palacio en Bogotá. Sobrevivió gracias a la valentía de su compañera Manuela Sáenz, quien se interpuso a los asesinos mientras él escapaba por una ventana. A partir de entonces, ella sería conocida como la Libertadora del Libertador. El ocaso en Santa Marta. Derrotado políticamente, renunció a la presidencia en 1830 con la intención de exiliarse en Europa. Pero la tragedia final aún no había llegado. Mientras se dirigía a la costa, recibió la noticia que le destrozó el alma. Su gran amigo, su heredero, el mariscal Sucre, había sido asesinado en una emboscada. Han matado al Abel de Colombia. Gritó. Fue un golpe de gracia. Enfermó gravemente de tuberculosis y terminó sus días en la quinta de un español en Santa Marta, Colombia. El hombre que había liderado millones, que había manejado fortunas para la guerra, moría sin acceso a sus recursos, abandonado por muchos de los que había llevado a la gloria. Sus últimas palabras fueron una súplica por la unidad que se le había escapado. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Simón Bolívar murió el 17 de diciembre de 1830. Su vida fue una de las más intensas y trágicas de la historia. Fue un visionario cuya utopía se desmoronó, un libertador que murió sintiéndose un fracasado. Sin embargo, su fracaso fue temporal, su legado eterno. Las 5 naciones que liberó siguen siendo repúblicas independientes y su sueño de una América unida, aunque nunca realizado, sigue inspirando a generaciones. Bolívar, un hombre cuya vida aún hoy en día es debate para muchos historiadores en el mundo entero y tema interminable para cronistas y escritores. Un legado que genera controversias, pero que, sin lugar a duda, inspiró y aún inspira a la humanidad entera. Este hombre, colmado de gloriosa y dolorosa complejidad, una memoria que no solo queda en la estatua de bronce y óleos de la época, sino que trasciende hacia aquel ser humano que lo sacrificó todo por un ideal, cuyas metas parecían inalcanzables para cualquier mortal y cuyas luchas en el campo de batalla demostraron que las armas más poderosas son la convicción, la voluntad, las ideas y la estrategia, y que al final de sus días nos dejó la más dura de las lecciones, que conquistar la libertad en el campo de batalla es a menudo más difícil que construir una nación en tiempos de paz. ¿Conocías esta historia? Coméntanos. Reflexionamos sobre el pasado para guiar nuestro futuro, conscientes de nuestro papel en la historia. Mantengamos viva la curiosidad y nunca dejemos de aprender de aquellos que vinieron antes. Hasta la próxima crónica. ¿Quieres saber más? Suscríbete. Apasionados por la historia.